La naturaleza de los depredadores. Capítulo 40. Asunto de transcripción de memoria. Capitán Soblin, Comando de Flota de la Federación. Fecha, hora humana estandarizada, 8 de octubre de 2136. No importaba con qué frecuencia repetía las palabras de Arxur en mi cabeza, no podía entender por qué los observadores terrestres confiarían en ellos. Fue en las garras de los humanos que los refugiados traumatizados recuperaron la salud. Arriesgaron vidas y perdieron cientos de barcos en pos de nuestra supervivencia. ¿Cómo podrían conciliar lo que habían visto con la narrativa del prisionero? Los primates habían detestado todos los aspectos del barco de ganado y actuaban angustiados por el estado de las víctimas. Me preguntaba cómo se podía saber cuando un depredador estaba realmente hambriento, hasta que ese día vi la oscuridad en sus ojos. Había un abismo de ira sin fondo dentro de sus alumnos, fue un recordatorio muy necesario de la volatilidad humana. Mi servicio en este barco fue en vano, me lamenté. ¿Qué pasa si los humanos deciden devolver el ganado? Acabo de ayudar a Arxur a conseguir un aliado que cambiará las reglas del juego. La puerta de mi habitación se abrió con un clic y un cansado Carlos entró con una fuente de verduras. Dejó la bandeja sobre la mesilla de noche, sin ningún tipo de disculpa. La comida estaba empapada en un líquido transparente, se sintió viscoso contra mis garras mientras lo empujaba. Los omnívoros habían recubierto las plantas con una secreción animal. Tal vez fue saliva, o peor. Uf. ¿Por qué carajo están mojadas estas verduras? Gruñí, con toda la hostilidad que pude reunir. Desagradable. Carlos se cruzó de brazos. Es aceite de oliva, Soblin. Relajarse. Tal vez te guste, muchas grasas vegetales saludables. No quiero nada de ti. Depredador. Agarré una rodaja de color naranja y se la arrojé a su mejilla. El humano apenas reaccionó, solo se limpió el aceite con la piel del pecho. Si todavía sientes empatía, dispárame ahora. Antes de que vea a los de su especie atacar a todas las especies con una apariencia de decencia. Estás exagerando, y no volverás a referirte a mí como depredador. ¿Por qué no? Defendiste al puto Arxur y luego me acusaste de engaño. No quiero ver tu cara. Solo escúchame, de acuerdo. 60 segundos. Un renovado disgusto estalló en mi pecho, mientras los ojos binoculares del guardia me suplicaban. Sabía que la humanidad no quería tener su propio ganado inteligente, pero defender el acto los hacía igualmente culpables. Ninguna raza moral reescribiría la tragedia del primer contacto y las pérdidas indescriptibles que sufrieron todas las especies. La imagen de mi pesadilla, de Carlos asándome en el fuego, parecía mucho más realista. Simplemente demostró que podía ver a los Gohits como comida. Este hombre, bestia, era un traidor a la especie inteligente y, sin embargo, me había encariñado con él. ¿Qué pasó con arrojar los Arxur a los corrales de ganado, donde pertenecían? Corté con mis garras una almohada varias veces y luché por no volverlas hacia el humano. Nunca estaré de acuerdo contigo. No pierdas el aliento. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo. Te pido que lo entiendas. Carlos miró las almohadas diezmadas, mientras la pelusa caía sobre mi forma. Mira, escuché tu perorata sobre la tortura de un humano inocente y traté de sentir empatía contigo. ¿No crees que al menos puedes intentar ver de dónde vengo? Los grises son tus compañeros depredadores. Para ti son más personas que nosotros. Esto no se trata del Arxur, Soblin. Se trata de la Federación y de cómo nos han tratado. El prejuicio y el odio. Eso se debe a los grises. No pararán hasta que seamos destruidos. Borrado. Pero no puedes ver cómo se ve desde nuestro lado. ¿Por qué pensaríamos que eres capaz de matar y aterrorizar a los depredadores, cuando has estado empeñado en nuestra extinción desde que nos descubriste? Me mordí las garras, considerando la bienvenida que la humanidad había recibido en la galaxia. El gobernador Tarva les había informado de los planes de exterminio de la Federación, la única razón por la que su especie todavía vivía era debido a datos de sensores mal interpretados. En el momento en que se descubrió su supervivencia, toda la organización se reunió para discutir una incursión en la Tierra. Se formaron religiones enteras en torno a la erradicación de los depredadores, incluida la de mi mundo. La mayoría de las personas con las que la ONU intentó contactar rechazaron la idea de que los humanos pudieran ser civilizados. Por lo general, esto se debía a la creencia de que los de su calaña eran incapaces de sentir empatía, cooperación o vínculos básicos. Mis experiencias demostraron el error de esa investigación anterior. En manos de Carlos, definitivamente me sentiría resentido con la Federación. Tal vez parecería dentro del ámbito de lo posible que hubiéramos hecho algo similar con otros depredadores. Supongo, pero sé que no debo creer las mentiras de Arxur, gruñí. Por muy malos que creas que son peores. El humano bajó los ojos. No estoy diciendo que Koth esté diciendo la verdad. Digo que podría serlo, porque sé cuánto odias nuestra existencia. Creeré todo lo que diga la evidencia. Entonces te ayudaré a demostrar que está equivocado.
Solo porque lamento lo que la Federación le ha hecho a los humanos. Lamento cuánto ha agriado tu opinión sobre nosotros. Hice mi parte en eso. Eso es todo lo que pido. Nosotros somos geniales. Sí. Bien, porque el capitán quiere verte y no quiero explicarle que estás haciendo pucheros. No estoy haciendo pucheros. Los labios del depredador adoptaron una ligera curvatura, que parecía indicativa de diversión. Estaba empezando a entender cómo Slanek podía leer las emociones en sus gruñidos, era solo una forma de compensar las colas que les faltaban. Alguna vez los humanos envidiaron ese apéndice adicional que el resto de nosotros dábamos por sentado. Fue un milagro que fueran tan elegantes y equilibrados sin él. Me metí un puñado de verduras en la garganta y luego bajé de la cama. Carlos nos condujo de regreso a la oficina de Monaghan y atravesamos los pasillos del barco en un cómodo silencio. El asombro me invadió cuando me di cuenta de que mis espinas estaban planas. En el momento en que noté mi proximidad al depredador, volvieron a enfadarse. Vaya, eso está empezando a doler. ¿Por qué tuve que pensar en ello? Las puertas de nuestro destino se abrieron y me distrajeron de la última dosis de sustancias químicas del miedo. El capitán de la ONU estaba revisando un video cuando entramos, un breve intercambio entre Codd y Ross. Tenía los ojos inyectados en sangre, como si hubiera estado estudiando imágenes toda la noche. Los humanos podían ser obsesivos, eso era seguro. ¿Quieres paz? ¿Cuáles cree que son condiciones finales aceptables para la guerra? Preguntó el interrogador terrestre. No lo entiendes. Estamos nosotros y ellos. La saliva resumaba de los colmillos del capitán reptil mientras hablaba. Solo podrá haber paz cuando todos los planetas de la Federación estén muertos. Eso es aceptable. Ross entrecerró los ojos. ¿Qué pasa si eso no es aceptable para nosotros? Entonces eres más estúpido de lo que pensaba y morirás con la Federación. Puedes observar cómo las presas castran a tu raza antes de tu extinción. La capitana Monaghan marcó unas anotaciones en su holopad. Su suspiro sonó nervioso, pero no parecía preocupada por la amenaza de exterminio. Si no lo supiera mejor, pensaría que esa pregunta tenía como objetivo descubrir si eran posibles vías diplomáticas entre nosotros y los grises. Entonces no habría lugar para la negociación. Presionó el interrogador de la ONU. La humanidad se preocupa por una especie exótica por encima de todas las demás. Son parte de nuestra manada y no los abandonaremos. Codd pensó por un momento. Sus pupilas se movían de un lado a otro, como si estuviera escaneando sus bancos de memoria. La fría información expuesta era espantosa y la imprudente divulgación de los terranos me alarmó. Los humanos estaban pintando un objetivo en Benlil Prime, si publicitaban esa alianza al enemigo. Pobre Tarva, la especie que salvó de una muerte segura está tratando de que la maten a cambio. Monos descuidados e idiotas. El Benlil, decidió Codd. Tienes que estar bromeando. Eso explica que frustren lo que debería haber sido una simple redada fronteriza. Ross estaba en silencio. El humano mantuvo contacto visual y esperó a que el prisionero continuara. No confirmó ni negó la suposición del reptil, que era una afirmación en sí misma. El Arxur golpeó su hocico contra la mesa. Una de las especies más débiles y aterradoras de todas. Los Benlil están por debajo de ti. Eso lo decidimos nosotros. Seguramente ves que son una carga para ti. ¿Qué utilidad podrían tener? Te referiste a ellos como compañeros de manada, no como comida o esclavos. Eso significa iguales. Quise decir lo que dije, Codd. Un ataque contra ellos es un ataque contra nosotros. Moriríamos felices por ellos. ¿Pero por qué? Porque nos defendieron de la Federación, a pesar de que somos depredadores. Ellos fueron los únicos que nos ayudaron. La humanidad nunca pagaría semejante deuda con menos. El Arxur sacudió la cabeza, resoplando con disgusto. La abominación fue rechazada por la suave retórica del interrogador, este fue el peor error de cálculo de Ross hasta el momento. Aún así, fue un alivio saber que los humanos apoyarían a los Benlil, al menos. Por un momento pensé que estaban avergonzados de sus amigos presas. Un gruñido retumbó en la garganta de Codd. ¿Qué es lo que estás preguntando? Podríamos discutir la preservación de una especie, si eso es lo que necesitas para unirte a nosotros. Eso, y la liberación de todos los Benlil mantenidos como ganado, ilesos, ladró el humano. Espera que renunciemos a millones de cabezas de ganado que ya tenemos. Nos estamos muriendo de hambre así. Renunciar a cualquiera de nuestros suministros de alimentos existentes no es un comienzo. La capitana Monaghan presionó un botón en su consola y la transmisión de video se detuvo. Sabía que ella era quien ordenaba al interrogador que negociara vidas, como cualquier bien mundano. Ni siquiera había reaccionado ante la premisa de que Benlil era comida. Estos rostros familiares se inclinaban demasiado hacia sus raíces depredadoras, desde que comenzaron a interactuar con los grises. Afortunadamente, esta incursión no había llegado a ninguna parte. Esa última declaración selló la finalidad de un impasse diplomático.
Los Arksur nunca se separarían de su preciosa presa, según admitió el propio Cod. De todos modos, la oferta de evitarle más daño a los Venlil era una charla vacía. El depredador diría lo que pensara que le ofreciera la mejor oportunidad de escapar. ¿Abandonarían ahora los humanos esta locura? Era insultante que siquiera plantearan esas preguntas. Monaghan suspiró. Bueno, es un comienzo. La Federación dijo que los grises eran incapaces de negociar. Estás negociando si tus mejores amigos merecen que sus cachorros sean torturados y cazados por diversión. Escupí con incredulidad. Zoblin, estás fuera de lugar. Carlos tiró de mi nuca, lo que llamó mi atención sobre su expresión de asombro. Ella no te responde. Tú mismo lo dijiste. Está bien, gruñó Monaghan. Si rescatamos a todos los Venlil esclavizados, no creo que a Tarva le importe cómo lo logremos. Especialmente si esa opción anularía años de sufrimiento para esas personas y evitaría a la Tierra una pérdida significativa de vidas. El guardia de la ONU entrecerró los ojos. Hay una razón por la que nos llevamos bien con Tarva. Su gobierno es realmente razonable. Implicando que el mío no lo es. La irritación aumentó en mi pecho. Entonces realmente estás avanzando con este plan. No se ha decidido nada, Zoblin, porque no es mi decisión. Mi trabajo es sopesar las opciones para la ONU y ver si hablar es siquiera una posibilidad. Resulta que podría serlo, respondió el capitán terrestre. Ni siquiera le mencionaste a los Gohits ni a ninguna otra especie Akod. Digamos que salvas al Venlil. Entonces, vas a dejar que todos los demás se pudran. La humanidad no cree que ningún ser inteligente merezca tal trato. Nunca estaríamos involucrados ni estaríamos de acuerdo con esas prácticas. Monaghan arqueó las cejas, enfatizando su mirada depredadora. Sin embargo, si solo podemos salvar una raza, deberías entender por qué los Venlil son nuestra principal prioridad. Sigue estando mal. Me niego a ayudarte a intercambiar vidas. Y a negociar con esos demonios. Menos mal que no te llamé por eso entonces. Ahora que controlamos la cuna, nos gustaría su ayuda con la crisis de refugiados de Gohid. Pertenecen a sus colonias o a la Federación, pero no es tan simple. No hubo necesidad de más explicaciones por parte del capitán. Comprendí el dilema al que se enfrentaba la humanidad. No fue tan fácil como volar este barco a la colonia Gohid más cercana y dejarlos. Un transporte terrestre entrante atraería disparos de misiles para matar, sin importar cuán lento fuera su acercamiento o cuán cortés fuera su saludo. El mismo problema ocurriría en cualquier puesto avanzado de la Federación. Es posible que utilizar Venlil como mensajero tampoco funcione. En este momento, se les considera depredadores por asociación. Sin embargo, con los humanos potencialmente confabulados con los Arksur, teníamos que sacar a los refugiados Gohid de su custodia de inmediato. A juzgar por la reacción a la entrevista de Cod, los primates eran susceptibles a influencias corruptoras. No hizo falta mucho para deformar sus buenas intenciones y atarlos a un plan cobarde. Cuanto más lo pensaba, los motivos del enemigo podían ir más allá de la posibilidad de escapar. La oferta de una alianza podría ser genuina, ya que la ONU impresionó profundamente en sus primeros compromisos. Los humanos tenían el poder de decidir el conflicto para cualquiera de las partes y solo se volverían más peligrosos con el tiempo. La Federación necesitaba enderezar nuestra conducta y asegurarse de que los Terran permanecieran de nuestro lado. Tuve que hacer todo lo que estuviera a mi alcance para convencer a nuestros aliados galácticos de no seguir los errores de Gohid. Enemistarse con la Tierra hizo que los devoradores de niños parecieran más aceptables, incluso para soldados nobles como Monaghan y Carlos. Agregar un segundo depredador al lado de Arksur convertiría esta guerra en una demolición. Luego contactamos tanto a mi gente como a la Federación, decidí. Todavía tengo algo de influencia. Monaghan hizo una mueca. Como le hablamos a tu gente. Es posible que sus colonos necesiten reubicarse, no tenemos los recursos para proteger esta región a largo plazo. Les diré cómo llegar a los canales del gobierno de Gohid. Si todavía existen, claro está. Tenga cuidado, probablemente no existan. Lo último que supe fue que el búnker designado parecía inestable. Carlos se frotó el cuello con ansiedad. No nos odia su primer ministro. Piri cambió de opinión. Ella sería un testigo útil ante la Federación con respecto a toda esta debacle. Aparte de eso, probablemente soy tu mejor portavoz. Ya sabes, ser uno de los pocos Gohids supervivientes y conocidos. Usted es el mejor. Estamos condenados, gimió el guardia de la ONU. Monaghan se rió entre dientes. A ver si el primer ministro está vivo antes de pronunciar nuestra muerte política, Romero. Mira lo que tienes pensando a tu capitán. Muerte política. Miré a Carlos con el ceño fruncido, sabiendo que la intimidación no tendría ningún efecto. Gracias por el voto de confianza. Él mostró sus dientes. Ningún problema. Independientemente de lo que los Terran pudieran pensar sobre mi confiabilidad, los restos de la Unión Gohidi debían hacer nuestra parte.
En este momento, los Benlil eran el único incentivo para que la Tierra y sus ciudadanos arriesgaran sus pellejos. Eso tenía que cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Iba a inculcar a cualquiera que quisiera escuchar que los humanos eran una especie que valía la pena salvar, incluso si los estuviéramos salvando de su yo depredador.